La epístola del apóstol Pablo a los romanos. Autor Pablo. Fecha año 56 después de Cristo. Tema: la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. Palabras claves: justicia, fe, justificación, ley, gracia. Romanos 1. Salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Nota: siervo de Jesucristo. Un siervo en el sentido que se usa aquí era alguien que recibía salario, a veces tenía notables habilidades y responsabilidades y por lo general recibía un buen trato y protección legal, pero no podía renunciar a su trabajo y escoger otro empleador. Entre este tipo de siervos había quienes eran educados y hábiles y trabajadores comunes y corrientes. Apóstol: este término alude a los líderes de la iglesia primitiva que gozaban de prerrogativas para regirla con absoluta autoridad y hablar y escribir las palabras de Dios sin error, las que se convertirían en parte de la escritura misma. Los requisitos para ser apóstol eran: primero, haber visto a Cristo resucitado; segundo, haber sido comisionado por Cristo como apóstol. Versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Nota: Jesús combinaba en su persona las naturalezas humanas y divina. La frase según la carne se refiere a su naturaleza humana, que no existía antes de ser concebido en el vientre de María. No se trataba exclusivamente de un cuerpo humano, sino que incluía también una mente y un espíritu verdaderamente humanos. Versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Nota: aunque Jesús ha sido el Hijo de Dios desde la eternidad, en su nuevo papel como Dios hombre fue explícitamente declarado Hijo de Dios a causa de su resurrección. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nota: santo se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para designar a los cristianos, podría traducirse literalmente como gente santa. Deseo de Pablo de visitar a Roma, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Nota: sin cesar. Pablo debe haber tenido un compañerismo diario con Dios a través de la oración. No vacila en hablar de su propia vida de oración para animar a otros en ese sentido. Versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Nota: Pablo deseaba visitar la iglesia de Roma no solo por razones sociales, sino para comunicarles algún don espiritual, a fin de fortalecerlos. Don, en griego, es la misma palabra usada en 12:6 y 1 Corintios 12. Pablo añade aquí el adjetivo espiritual en griego para enfatizar que viene del Espíritu Santo, aun cuando el ministerio de Pablo es el medio que utiliza el Espíritu para comunicar el don. Riqueza literaria: comunicaros. Dar, compartir, impartir, distribuir, conceder. La palabra implica liberalidad o generosidad. Es usada para exhortar a quienes tienen dos túnicas a que auxilien al que no tiene ninguna, para animar a la gente a que dé con gozo rebosante e instar a trabajar con laboriosidad a fin de dar al que está en necesidad. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Nota: Pablo sentía la obligación de predicar el Evangelio a todo tipo de personas. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El poder del Evangelio. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nota: al judío primeramente. La práctica misionera de Pablo en cada ciudad era comenzar predicando el Evangelio
en la sinagoga judía y luego, una vez que los judíos lo escuchaban o rehusaban hacerlo, predicar a los gentiles. Esto seguía el patrón establecido por Dios en el Antiguo Testamento, de Cristo durante su ministerio terrenal y el del trabajo evangelístico de la iglesia primitiva, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nota, el tema de la epístola es que Pablo no se avergonzaba de anunciar el Evangelio porque sabía que tenía poder para traer salvación a la gente. Ello sucedía cuando para alcanzarla las personas confiaban y ponían su fe en Cristo. La justicia de Dios es la vía divina para justificar a los pecadores, esto es, restablecer su inocencia ante el Señor sin comprometer en absoluto la pureza de la ley moral. Como está escrito Habacuc 2:4, indica que la salvación solamente por la fe también se enseñó claramente en el Antiguo Testamento. Obsérvese los ejemplos de Abraham y David. La gente no era salva por las obras o la obediencia de la ley en el Antiguo Testamento más que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente puso su fe en un Mesías que estaba por venir. La culpabilidad del hombre, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nota, la exposición paulina del Evangelio siempre incluye el elemento de la ira de Dios, su justa cólera personal por todo el pecado del universo que la suscita, porque en lugar de glorificarlo lo deshonra y contradice la santidad de su naturaleza moral. La injusticia de la gente a veces conduce a la supresión de la verdad y a sostener falsas opiniones sobre Dios o las enseñanzas de la Biblia, porque saben que la verdad requiere que se arrepientan. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nota, claramente visibles. Al observar el mundo creado, toda persona puede encontrar abundante evidencia de la existencia y el poder de Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nota, habiendo conocido a Dios, toda la gente sabe en sus corazones que Dios existe, así como algo de sus requerimientos morales. Esto no quiere decir que la gente puede venir a la fe salvadora observando la naturaleza creada, porque la fe salvadora solo se alcanza escuchando y creyendo en el mensaje de la Biblia acerca de Cristo. Riqueza literaria. Se envanecieron. Vaciar, vano, tonto, inútil, confundido. La palabra describe la lógica pervertida y la presunción idólatra de aquellos que no dan honra a Dios ni le muestran alguna gratitud por sus bendiciones a la humanidad. Versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Nota, por lo cual la falsa religión lleva a la inmoralidad personal. Dios los entregó. La misma frase griega se repite en los versículos 26 y 28 para indicar la terrible verdad de que si las personas continúan rechazando a Dios, el Señor las abandona a sus crecientes actividades inmorales y autodestructivas. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Nota, contra naturaleza, actividad homosexual. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia los unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Nota, lascivia unos con otros. Aún el deseo homosexual se considera aquí pecaminoso desde la perspectiva de Dios. Retribución se refiere a cualquier consecuencia destructiva resultado de la homosexualidad, ya sea física, emocional o espiritual. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Nota: la existencia de Dios, sus demandas morales y su ira contra el pecado son evidentes en el mundo que nos rodea. La descripción de una sociedad que se revela completamente contra Dios. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nota final: la naturaleza profundamente irracional del pecado se comprueba en el hecho de que aún los pecadores endurecidos comprenden en sus corazones que sus acciones son dignas de muerte. Sin embargo, siguen pecando y aún arrastran a otros consigo cuando se complacen con los que practican las mismas cosas. La carrera del apóstol Pablo. Origen: Tarso en Cilicia. De la tribu de Benjamín. Filipenses 3:5. Preparación: sabe fabricar tiendas. Hechos 18:3. Fue discípulo de Gamaliel. Hechos 22:3. Primera fe religiosa: hebreo y fariseo. Filipenses 3:5. Perseguidor de cristianos. Hechos 8:1-3. Filipenses 3:6. Salvación: encontró al Cristo resucitado en el camino de Damasco. Hechos 9:1-8. Recibió al Espíritu Santo en una calle llamada Derecha. Llamado misionero. La iglesia en Antioquía fue instruida por el Espíritu Santo para que enviase a Pablo al trabajo misionero. Hechos 13:1-3. Llevó el Evangelio a los gentiles. Gálatas 2:7-10. Funciones desempeñadas: habló en nombre de la iglesia de Antioquía en el concilio de Jerusalén. Hechos 15:1-35. Se opuso a Pedro. Gálatas 2:11-21. Disputó con Bernabé sobre Juan Marcos. Hechos 15:36-41. Logros: 3 largos viajes misioneros. Hechos 13-20. Fundó numerosas iglesias en Asia Menor, Grecia y posiblemente España. Romanos 15:24-28. Escribió epístolas a muchas iglesias y a varios individuos que ahora representan una cuarta parte del Nuevo Testamento. Fin de su vida: tras su arresto en Jerusalén fue enviado a Roma. Hechos 21-28. De acuerdo con la tradición, su liberación de la cárcel le permitió continuar el trabajo misionero. Fue arrestado, encarcelado de nuevo en Roma y decapitado en las afueras de la ciudad.